un término, para que nuestro público entienda que estamos hablando de seguridad alimentaria. Entonces, pues podemos empezar por aquí, por pensar en lo que es la seguridad alimentaria. Bien, me parece correcto. Quizás lo primero que deberíamos hacer es entender qué es esto, ¿no? Porque la verdad es que para muchos puede ser un término nuevo y pensar que tiene que ver, ¿no? La seguridad alimentaria con los alimentos transgénicos o genéticamente modificados. Yoli, ¿cuál es la definición de seguridad alimentaria? Mira, pues la FAO nos marca que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos, que estos alimentos deben de ser inocuos y nutritivos para que satisfagan las necesidades alimenticias y las preferencias en cuanto a los alimentos a fin de que llevemos una vida activa y sana. Y esto va en relación con lo que comentabas al inicio. Estamos hablando entonces de que todo esto redondea en un estilo de vida sano, ¿no? Fíjate que es una definición muy larga, es una definición muy completa y pues por supuesto que va a abarcar demasiado, pero qué cantidad de conceptos, ¿no? Entonces, seguridad alimentaria, vamos a repetirlo para todos aquellos que nos acaban de sintonizar. La definición de seguridad alimentaria es cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos. Los alimentos deben de ser inocuos, nutritivos, para satisfacer las necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de que llevemos una vida activa y sana. Y claro que esto va a diferir mucho de la realidad en algunos países, ¿no? Así es. Hay algunos países que no pueden tener asegurar este término, ¿no? Ok, qué bueno que tomas ese tema, porque entonces en México, esto es la seguridad, o sea, tener disponibilidad, acceso y que sea inocuo. Pero entonces está un término que es contrario, que se llama inseguridad alimentaria, que sería lo que entonces nos compete. Entonces, inseguridad alimentaria está en relación a 3 niveles que se manejan, que podemos tener, entonces cuando no cumplimos con esto, una inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. A mí me gustaría que nos dijeras, pues en México, ¿dónde estamos? ¿En dónde estamos parados? Perfecto, me encanta. Creo que lo podemos hacer a partir del siguiente corte, a partir del siguiente bloque, porque nos tenemos que ir a corte, que hablemos de esta inseguridad alimentaria que vivimos en México, qué tipo, qué nivel es el que estamos manejando y bueno, qué vamos a hacer al respecto, ¿no? Así es que bueno, quédense con nosotros. El día de hoy estamos platicando de inseguridad alimentaria en México, así es que recuerda que nos estás escuchando a través del 1040 de AM en Radio Mujer, Austin a través del 95.1 de FM. Regresamos. 7:19 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy platicando de un tema, de verdad que mucho más extenso y mucho más completo de lo que habíamos pensado en el momento en el que lo agendamos Rosy Muñoz y yo, pero bueno, como siempre, pues el día de hoy yo aprendiendo con nuestra queridísima invitada del día de hoy, Yolanda, ingeniero químico y además licenciada en nutrición, y les decía yo, comprometida profesional con la sociedad, porque de verdad se la pasa manteniéndose informada y pues en este mundo no hay otra manera y bueno, y sobre todo pues transmitiendo la información. Estábamos hablando antes de irnos al corte de la definición de seguridad alimentaria, que decíamos que es pues el que todas las personas puedan tener acceso a alimentos suficientemente limpios, ¿no? Inocuos. Y que además tenemos que hablar entonces de algo que se llama inseguridad alimentaria, que es realmente pues el término que en México tenemos que escarbarlo y entenderlo y saber dónde estamos parados. Decíamos que tiene 3 niveles, la inseguridad alimentaria. Sí, tiene 3 niveles, se considera la inseguridad alimentaria cuando no cumple con estos patrones que estamos manejando, se considera inseguridad alimentaria leve, moderada y severa. Hace algunos años nosotros estábamos como país en inseguridad alimentaria leve, ¿no? Pero actualmente, dado las definiciones de la FAO, ahora estamos en inseguridad alimentaria moderada, es decir, hemos escalado unos peldaños hacia la inseguridad alimentaria y esto pues es en relación a la posibilidad que tiene la población, entre otras cosas, de comprar los alimentos que necesita para consumir, ¿no? Como alimento. Y aquí
nosotros estamos, los mexicanos en general, invirtiendo aproximadamente el 70% de los ingresos de una familia en alimento. Y esto y otras cosas que son más extenso que esto, nos posiciona en inseguridad alimentaria moderada a partir aproximadamente del 2006. Estamos hablando también de que esto coincide con que en el 2008 hubo una crisis mundial en relación a este término y a otras cosas. Claro, o sea, digamos que no había como acceso, no había manera de hacer llegar los alimentos a toda la población, ¿no? Era un porcentaje demasiado pequeño. Ahora, aprovechando esta situación, empieza a haber modificaciones en los seres vivos y se cambia una ley muy importante que ahora permite que haya una modificación en los seres vivos, en el ADN de los seres vivos. Y en México me gustaría hablar de que nosotros tenemos un alimento que es el patrón, está dentro de los patrones alimentarios iniciales de nuestra población, que es el maíz, ¿no? Entonces nosotros estamos consumiendo actualmente, gracias a esto, un maíz que ya está genéticamente modificado y que esto es por dos leyes que se modificaron, una principalmente por los alimentos que ahora se permite la modificación y por unas leyes que hubo, algo que se modificó en la Zagarpa que tiene que ver con un catálogo en el cual si quieres sembrar una semilla, tienes que estar dada de alta dentro de ese catálogo, ¿no? Entonces, tiene que ver con cuestiones de patente y actualmente entonces ya tenemos nosotros en México una modificación genética en el maíz, ¿no? Eso fue lo que sería lo más, no lo más importante, pero sí lo más representativo, dado que la población mexicana consume la proteína o consumimos la proteína desde la tortilla y desde el huevo, ¿no? Entonces, eso es un tema importante. Que serían los alimentos como de mayor consumo en México, ¿no? Así es. Ahora, para todos aquellos que quizás no les está quedando tan claro, ¿qué significa entonces? ¿Quiere decir que el maíz que estamos consumiendo es malo? Pues yo no diría malo porque yo no puedo ponerme en una postura de malo o bueno. Yo solamente te puedo informar que se han hecho muchos estudios a favor, pero también hay muchísimos estudios en contra en relación a este tema. Y bueno, aquí sí lo dejaría a criterio de nuestros radioescuchas que revisen esto de la modificación genética del maíz para que tomen sus propias decisiones. Lo que sí te puedo decir es que en México existen aproximadamente 62 tipos de maíz que le llamaríamos vírgenes o que no están modificados y que ya se siembran solamente del centro del país hacia el sur y que son la base de la alimentación para hacer aproximadamente 600 preparaciones alimentarias que incluyen tamales, pozole, tlacoyos, todo como tú lo conozcas. Y ahora pues entran estos maíces, estas semillas, y bueno, van a cambiar, entre otras cosas, no nada más el sabor de los productos, ¿no? Sino que también puede ser, no sabemos, que a largo plazo, pues así como se han hecho estudios en roedores y han presentado tumores de mama, cáncer de mama, cáncer de páncreas, infertilidades X o mayor obesidad de estos roedores, pues quizá también eso pueda ser en un tiempo lo que nos esté sucediendo a nosotros. No sabemos, porque los estudios realmente han sido con animales. Claro, además, bueno, entender que bueno, si nos podemos revisar como la literatura acerca de los años en los que se empezaron a hacer estas modificaciones genéticas, tanto en plantas como en animales, estamos hablando que empezó alrededor de los 70s, no sé, me puedes corregir si estoy mal, pero ajá, lo que puedes revisar de la literatura es que fue a partir de 1970 cuando pues empezó a tener para empezar las herramientas para hacerlo, porque no es así como que, se me ocurre que lo voy a modificar, no, bueno, tuvo que desarrollarse una serie de técnicas para poder hacerlo. Sí. Y entonces, si empezó en 1970 apenas la investigación de que esto no podemos empezar a echarle la culpa de una serie de problemas como de infertilidad o de cáncer en el día a día o la mayor incidencia de estos problemas a la alimentación o no de manera exclusiva. ¿O qué puedes decir al respecto, Yoli? Bueno, que habría que revisar las técnicas en relación a la modificación genética. Lo que te puedo decir es que pues para llevarse a cabo esta modificación genética se utiliza tuxteno, o también conocido como wolframio, que es un material altamente radioactivo
que es el que participa directamente en estas modificaciones, gracias a un, ¿cómo le llamaría yo? Como un escopetazo le llamamos, en la semilla, ¿no? Entonces, pues revisemos, por ejemplo, el wolframio y veamos pues cuáles serían los efectos colaterales de estas situaciones, ¿no? Pero pues no te puedo decir exactamente qué va a suceder. Lo que sí te puedo decir es que no nada más es el maíz, que a mí, en lo personal, yo estoy apasionada con este tema porque veo como nuestra población, pues la base de su alimentación, te decía, es el maíz. Sin embargo, estamos hablando también, por ejemplo, de alimentos como la soya, que la soya también tiene, no sé, tiene unos aminoácidos que son parte de la proteína que son muy valiosos, como la valina, leucina, isoleucina, que son aminoácidos de cadena ramificada. Y tiene sus ventajas, pero pues también la soya ya está modificada, la que estamos consumiendo. Entonces, pues ahí yo la verdad no he revisado a detalle cuáles son los efectos, más allá de alteraciones, por ejemplo, en mujeres menopáusicas o en niñas presentan, por ejemplo, menarcas precoz, cosas de ese tipo. Pero bueno, en los hombres exactamente no sé qué sucede. Claro, o sea, no está como revisada toda la literatura. Ahora, va a haber en México, por ejemplo, alimentos que no están todavía genéticamente modificados, que valdría la pena quizás mencionarlos. Me decías fuera del aire que, por ejemplo, hay algunos cereales que producimos en México, inclusive algunas frutas que producimos en México, que estamos seguros que no tienen ningún tipo de modificación. Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de avena, no tiene las modificaciones así como lo estamos viendo con los otros cereales. Y también me gustaría decir que también este término puede a veces traslaparse, ¿no?, con diferentes opiniones. Pero quiero que entendamos que también los alimentos orgánicos entran en este rubro. Porque aquí, bueno, los alimentos orgánicos, pues son alimentos que tienen que estar que tienen la misma cantidad de nutrientes, digamos, pero aquí lo que importa es el proceso. Pero aquí en México no tenemos tantos organismos certificadores de alimentos orgánicos como en otros países, aun cuando nosotros somos de los primeros, me parece que estamos en el número 8 o 14, no recuerdo bien el número ahorita, de los alimentos orgánicos a nivel mundial. Porque nosotros, entre otras cosas, nuestro principal alimento orgánico ahorita es el café, por ejemplo, ¿no? Pero nosotros no vamos a consumir café como parte o sea, de la alimentación, o sea, no es una opción. Pero yo pienso que lo más importante sería como regresar a lo natural, ¿no? Que regresáramos en la medida de lo posible a sembrar la semilla y que nosotros pudiéramos con abonos adecuados, con fertilizantes adecuados, que no fueran dañinos, porque ahí también hay otro tema. Por ejemplo, ahí está el tema del glifosato. O sea, te podría hablar de 1000 cosas aquí. Claro, no, la verdad es que sí, tiene como muchos colores y muchos tonos este tema, ¿no? Regresando al corte, vamos a seguir platicando de esto, porque inclusive las semillas es otro tema, porque a pesar de que podamos asegurar que el crecimiento de nuestra semilla y el fertilizante sea lo más orgánico posible y en mi azotea y en mi casa, etcétera, y si la semilla estaba modificada, ¿cómo le hacemos, no? Entonces, quédense con nosotros el día de hoy platicando con Yolanda acerca de la inseguridad alimentaria en México. Quédate con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. 7:34 de la mañana, estamos de vuelta en tu programa Nutrición y Vida. El día de hoy, bueno, platicando un tema, bueno, extraordinariamente largo y además muy, muy interesante, acerca de la seguridad alimentaria. Específicamente en México, pues la verdad es que no podemos hablar de seguridad alimentaria, sino de inseguridad alimentaria, que ya nos lo definía Yolanda en los cortes anteriores. Yoli nos decía pues que híjole, nos podríamos ir por muchas partes hablando de este tema, pero estábamos hablando específicamente del maíz. Y me decías pues que en México, fuera del aire me decías, que hace unos años teníamos el 90% de la producción de maíz pues completa en México, sin problemas, no había broncas, ¿no? Pero a partir de ciertas decisiones que nuestras autoridades tomaron, entonces se tuvo que empezar a hacer la modificación, ¿no? Ahora, hablábamos de un mundo utópico en el que a ti y a mí nos encantaría vivir, en el que pues las decisiones de los que las toman en el gobierno, los diputados y demás, pues fueran informadas, ¿no? No solamente del tema de
de seguridad alimentaria, sino de muchas otras cosas. Pero bueno, si tomaran las decisiones informadas con gente como tú, por ejemplo, que se mantiene leyendo, pues a lo mejor estarían tomando decisiones diferentes para nuestra salud. Ahora, me decías acerca del maíz, que antes era, pues, que no estaba modificado y ahora sí. A partir de lo que le pusieron, empezó a tener ciertas repercusiones en la salud de los mexicanos. ¿Cómo cuáles, Yolanda? Bueno, no sabemos exactamente los alcances que va a tener, pero hay varios estudios que nos muestran que los animales en laboratorio de experimentación, pues como te decía, tuvieron algunos tipos de cáncer, pero también son animales más obesos. Entonces, quizá digo, o sea, no estoy afirmando, no sea una casualidad que México incrementa día a día la incidencia de obesidad, ¿no? A nivel nacional y en todas las edades, porque estamos hablando de que la tortilla tiene aproximadamente unas 50 kilocalorías, pero al pensar en estas modificaciones, pues no corresponde la cantidad de kilocalorías con el incremento de obesidad. Entonces, podríamos revisar por ahí y podríamos seguir estudiando con esto. Ahora, yo te decía que a mí en lo personal me gustaría, yo valoro mucho el papel de nuestros funcionarios, de los diputados. Entiendo que es un trabajo muy arduo, ellos están revisando muchísimas cosas, pero a mí personalmente, dadas las repercusiones de estos temas, me gustaría que de veras estuvieran súper informados, asesorados sobre las repercusiones a largo plazo o lo que podría suceder. Ahora, no es catastrófica la situación cuando nosotros tenemos todavía otros alimentos que todavía somos líderes a nivel mundial y que no están, digamos, en esta línea, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, de diferentes frutas, somos nosotros productores de mandarina, de mango, tenemos una zona muy rica aquí de frutos rojos que ayudarían bastante, eso quiero decirlo, en relación, por ejemplo, a la cantidad de antocianinas para que las mujeres en climaterio las consumieran desde que fueran niñas, sin recurrir a, no sé, a alguna soya modificada, por ejemplo, que no sabemos exactamente qué repercusiones vaya a tener. Entonces, eso sería una buena opción. Regresar un poco a lo natural, lo que platicamos aquí siempre. No, además, lo que tú decías también fuera del aire, o sea, el que haya como políticas bien establecidas acerca del acceso a la información, ¿no? La educación a la población de que sepamos esto, ¿no? Bueno, mira, aquí tenemos todo lo que son las semillas modificadas, cuentan con una patente. Entonces, tú y yo como consumidoras podemos estar revisando las patentes, ¿no? Y estar revisando las semillas y qué están modificadas y así. Pero pues te lo comentaba fuera del aire, ya me veo yo llegando a la tortillería para preguntar cómo está la etiqueta, ¿no? Y deja tú o yo, simplemente alguna persona que tenga otra disciplina diferente a la que nosotros estamos manejando, entonces no entienda lo que dice la etiqueta o que simplemente por leer la etiqueta no le va a solucionar la información que quizá no la va a conocer. Claro, o sea, voy a llegar a la tortillería y decirle, señora, por favor, me muestra la etiqueta del paquete, de lo que usted ahí, si es transgénico o no. Así es. Y además, si es transgénico o no, o sea, ¿qué me dice a mí? ¿Me hace daño, no me hace daño? ¿Me lo como, no me lo como? Y entonces, bueno, esto podría sonar como muy alarmista, como tú dices, pero quizás podemos dar como una serie de recomendaciones y decir, bueno, ¿qué hago? Entonces, ¿dejo de comer? ¿Todo está modificado? ¿Me muero de hambre? ¿Qué hacemos, Yoli? No, no debemos de pensar eso, o sea, nosotros tenemos que seguir viviendo y bueno, son situaciones que van sucediendo por las mismas el crecimiento de la población y bueno, nosotros aquí lo que tendríamos que considerar es que existen estos riesgos y entonces tratar de minimizarlos con los alimentos más saludables que podamos encontrar. Y aquí la verdad es informarnos, ¿no?, de todo lo que estamos consumiendo. Por ejemplo, a veces nos venden un producto que es orgánico, que aparece como orgánico y claro que no era orgánico. O sea, también la mercadotecnia aprovecha estas vertientes para hacer de las suyas. Entonces, utilicemos nosotros toda nuestra capacidad para aprender cosas en relación a nutrición. Aquí yo recomendaría, por ejemplo, que estemos revisando, no sé, páginas del Poder del Consumidor, por ejemplo, o que estemos revisando las páginas de COFEPRIS, o que entremos al canal del Congreso a ver lo que están aprobando nuestros diputados para que estemos informados.
Así de fácil, es que también no podemos estar como que echando la culpa nada más a lo que sucede si nosotros mismos no estamos siendo responsables con el tipo de información que consumimos, ¿no? O sea, si yo me la paso viendo nomás el Facebook y que me llegó una imagencita a través del WhatsApp y entonces creo que me dijeron y escuché el otro día y mi prima me comentó, pues discúlpenme, así no vamos a poder tomar decisiones. Si nos estamos quejando de cómo nuestros legisladores toman decisiones, pues también entonces hay que ser responsables de cómo las tomamos nosotros, ¿no? Así o sea, qué tipo de información estamos consumiendo. Y créeme, Yoli, que realmente esto no tiene que ver ni con educación de cuna ni nada. O sea, si yo quiero estar informado, hay formas. Antes quizás no. Ahora, bendito sea Dios, está la información así, aquí. Y hay páginas serias de investigación donde podemos tener pues acceso a información que es un poquito más seria, ¿no? Así es. No, y que te sigan escuchando, Luisa, aquí, que se levanten temprano a escucharte, porque la verdad es que tus programas aquí, el otro día estaba comentando con una chica que vive en otra ciudad y me decía que en esa ciudad donde ella vive no tenía un programa como este, donde estábamos informando a la población de lo que sucede con los alimentos y estamos dando pautas, ¿no? Que, bueno, como es una hora y así, pues no tenemos así tanto tiempo como para informar. Sí, se nos va el tiempo, ¿no? Ajá. Pero bueno, al menos ya sabemos que existe un término que se llama seguridad alimentaria, ya sabemos que podemos buscar información, ya sabemos que no se trata de dejar de comer, sino de tomar las decisiones de otra manera, ¿no? Ahora, hay un porcentaje de la población que tiene acceso a un sinfín de alimentos, que tiene acceso a todos los alimentos, pero el grueso de la población pues va a seguir consumiendo lo que se pueda consumir. Y entonces, alimentémonos de lo más natural, ¿no? De lo más, de lo que estemos seguros o de lo que consideremos menos dañino. Ahora, con todas las modificaciones genéticas a nivel de cereales, de plantas, de animales, siempre será mejor que los alimentos procesados, que ese es un tema que también ya hemos manejado en varias ocasiones aquí. Entonces, ¿qué es mejor? Lo que está modificado, sí, pero que no tiene un proceso o que no estamos añadiendo todavía aditivos y toda esta parte. Claro, o sea, a lo que vamos es esto, o sea, sí, definitivamente los alimentos transgénicos están presentes, definitivamente van a tener repercusiones en nuestra salud, todavía no sabemos cuáles, o sea, no ha pasado suficiente tiempo como para saber qué es lo que va a pasar, tampoco se sientan ratones de experimentación porque no somos, o sea, sí hay leyes que están protegiéndonos acerca de esto y todavía tenemos en México alimentos que no tienen modificaciones. Y si bien los alimentos modificados pueden no ser siempre la mejor de las opciones, el por qué iniciaron fue para asegurar precisamente la seguridad alimentaria. Valga la redundancia, la seguridad alimentaria. O sea, creció la población, pues tenían que saber cómo fregados hacerle para que llegara a todo el mundo, ¿no? Así es que como dijimos al principio, la disponibilidad de alimentos sería el punto número 1. Y con esto, pues se cubre también la parte esta de la disponibilidad de alimentos, ¿no? Que tiene su costo en cuestiones metabólicas, pero que nos está asegurando pues que a todo el mundo le llegue el alimento. Ahora, esto es sumado a, ¿no? O sea, la aparición de cánceres y obesidad en la población son problemas a los que no podemos echarle la culpa, no podemos tener este pensamiento tan simplista y decir que solo por una razón, es la suma de varios factores. Es multifactorial y bueno, regresando al corte vamos a seguir platicando de esto. Quédense con nosotros el día de hoy platicando de seguridad alimentaria con Yolanda. Quédense con nosotros, estás en el 1040 de AM. Regresamos. Creo que de manera involuntaria, el poder del consumidor.org se ha vuelto patrocinador fijo de esta sección en el programa, porque lo hacen muy bien y la verdad es que hay que aprovechar para compartir la información que ya tenemos. O sea, hay mucha gente trabajando en esto y bueno, le escarba a las etiquetas de los diferentes productos que se venden como pan caliente en los supermercados y pues necesitamos saber qué estamos comprando, ¿no? El nombre es Nutridefensas y es un jugo de la marca de El Valle. Este nombre de este producto es inductivo y engaña a padres de familia haciéndoles creer que contiene pues propiedades nutritivas y mágicas, ¿no? Por supuesto que esto va a contener azúcares y edulcorantes no calóricos que en general están no recomendados para niños. ¿Por qué menciono los niños? Porque este juguito
trae como colorcitos en la etiqueta, o sea, quiere decir que está como enfocado a ese sector de la población. Es una publicidad que induce a creer que es un producto saludable y por supuesto apto para estos pequeños y pues no es, ¿no? Debido a que en nuestro país se ha aprobado una nueva regulación de etiquetado de alimentos y bebidas por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, estaremos presentando en estas radiografías una serie de productos procesados que cumplen con criterios para aportar un, entre comillas, distintivo nutrimental que podrá publicitarse en horarios infantiles a pesar de ser alimentos altos en calorías. Entonces nos tenemos que defender de esto, ¿no? Entonces, este producto que se llama Nutridefensas Naranja del Valle, de 250 mililitros, que es un vaso, tiene 8 gramos por botellita de azúcar, que equivale a 1,5 cucharadas cafeteras de azúcar, lo cual cubre entre el 40 y el 53% de lo que un niño podría consumir como máximo tolerable para todo el día. Además, si hablamos de sodio, contiene 42 miligramos de sodio, que en la actualidad es uno de los principales problemas de salud que observamos en la población, uno de los principales problemas es la hipertensión, que está asociada de manera directa con el exceso del consumo de sodio en la dieta. Ahora, con respecto a los ingredientes en este producto, tiene como primer ingrediente pues agua, qué bueno que tiene agua, ¿no? Al menos. Tiene jugo de naranja concentrado. Que les voy a decir que con respecto a la dietética en Estados Unidos, los jugos concentrados son considerados un tipo de endulzante. Tiene azúcares, como el jarabe de maíz de alta fructosa, como la fructosa, como la glucosa o alguna mezcla de los mismos, y además tiene, pues según ellos, stevia. Aparte de traer este azúcar, azúcares, contiene este edulcorante artificial y, como se mencionó previamente, gran problema de los edulcorantes no calóricos es que provocan un gusto por los productos o elementos muy dulces, lo cual los hace pues no aptos para niños, porque si no se van a empezar a acostumbrar a este sabor pues intenso y entonces empiezan a buscarlo, el sabor dulce. Entonces bueno, hay más información de esto. La verdad es que yo quiero terminar de platicar con Yoli y la verdad es que si quieren acceder a accesar a esta información, pues lo pueden hacer a través del poderdelconsumidor.org. Ustedes buscan Nutridefensas y listo, o cualquier producto que quieran hacerlo. Ahora, nos vamos a ir con una mención. Les platico que en este mes de aniversario, Radio Mujer te invita a renovar tu imagen y lucir espectacular. Tú puedes ser una de las 3 ganadoras de un paquete integral de belleza que incluye cambio de imagen, curso de automaquillaje, aplicación de uñas, tratamientos corporales, curso de imagen personal, tratamiento nutricional, membresía para gimnasio y tarjeta de regalo en ropa de lencería. Para participar tendrás que enviarnos un video de no más de 30 segundos vía WhatsApp, donde nos digan por qué te gusta Radio Mujer. Consulta más detalles de las bases para participar en www.radiomujer.com.mx. Biconail, Bilanca, Clínica de Nutriología, Irma de Zúñiga Makeup y Cosmetomédica te invitan. Así es que bueno, ya lo saben, www.radiomujer.com.mx. Y bueno, Yoli, seguimos platicando. La verdad es que para variar se nos acabó el programa. Pero, ¿qué vamos a hacer entonces? ¿Alimentos transgénicos sí, no, cuando no? ¿Qué alternativas tenemos? Bueno, consideremos variar los cereales, por ejemplo, que es la base de nuestra pirámide o de nuestro plato del buen comer. Entonces nosotros podemos tener más opciones en relación a los cereales, podemos incrementar el consumo de avena, podemos incrementar el consumo de amaranto. Recordemos que, bueno, dentro lo más importante para nosotros siempre será la tortilla, pero tenemos que abrirnos a nuevos cereales y uno de ellos es la avena, que la avena, entre otras cosas, incrementa la posibilidad de tener una mejor calidad de vida, que es lo que estábamos buscando al inicio del programa, porque disminuye la carga glucémica, es decir, la cantidad de azúcares que tenemos en sangre, le vamos a llamar así, y esto que es colesterol y triglicéridos alcanza a estabilizarlo, ¿no? Sube HDL, que es el colesterol que le conoce todo el mundo como bueno, baja el LDL y el colesterol total. Entonces sería una muy buena opción la avena, siempre y cuando pues la toleres bien, ¿no? Y el otro alimento que podemos tomar aquí como cereal es el regreso al amaranto, que también es una muy buena opción.
Y que además es delicioso y que además lo puedes combinar con cosas dulces o cosas saladas siempre y cuando no le agregues miel, ¿no? O sea, el amaranto en sí no tiene por qué ser dulce. O sea, se puede utilizar para N cantidad de opciones en cocina, ¿no? Y también tenemos que incrementar la cantidad de ensaladas en nuestra dieta. Y una muy buena opción son los vegetales que tenemos aquí en la región. Claro, y aparte, o sea, dejar de preocuparnos de que es que si es transgénico, no, a ver, tranquilos, o sea, el punto número uno, lo hemos dicho muchas veces en el programa, creo que todos los días, es prefiero los alimentos naturales, no procesados, punto. Si estás, digamos que aprendiendo a elegir cosas verdes y frutas, no tienes por qué estarte preocupando, y si estás haciendo ejercicio, tampoco tienes por qué estarte preocupando. Te preguntan, Yoli, a través de WhatsApp, dice, muy buen programa, saludos a la invitada de parte de Magnate, muchas gracias Magnate, te mandamos un saludo. Pregunta que si los alimentos transgénicos cuentan con licencia de consumo humano. Licencia de consumo humano. Bueno, todo lo que son los alimentos, nosotros llamamos transgénico, pero realmente es un alimento genéticamente modificado que claro que cumple con todos los requisitos de la ley. De hecho, son los organismos de cada país los que aceptan que se introduzca en el país del que estemos hablando. Y en este caso en México, claro, la Cámara de Diputados, todo lo que es las legislaciones, han aprobado el uso de estos alimentos. Sí, o sea, está aprobado. No quiere decir que no te lo puedas comer, no quiere decir que tengas que satanizarlos y decir que son lo peor del mundo. Te insisto, siempre y cuando tengamos claro, tengas tú claro en tu día a día que la elección de los alimentos naturales va a ser siempre mejor que cualquier procesado, de entrada estás ganando, ¿no? Así es. Ahora, ¿qué otra recomendación podríamos hacer, Yoli? Bueno, que también tendríamos que revisar lo que tiene que ver con la carnita. Eso lo vamos a hacer posteriormente, ¿no? Vamos yo creo a dar unos 2 programas, si no te molesta venirte en 2 días completos, Yoli, acerca de la carne. Aviéntales un poquito. ¿De qué podríamos hablar acerca de la carne? Pues también en la carne hay unos, por ejemplo, fármacos que se utilizan para cuidar que estos alimentos que estamos nosotros consumiendo de origen animal sean seguros para cuidar algunas enfermedades. Pero claro, como todo trae repercusiones en la salud, ¿no? Y hay que revisarlos también. No digo que esté mal, que esté bien, simplemente hay que revisarlos. Sí, o sea, mantenernos informados y además tener como fuentes de información que sean, pues, al menos un poco más seguras, ¿no? Nada de que me dijeron, escuché, me dijo la prima del vecino, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por aquí nos dice Lidia Ramírez, de la Colonia del Fresno, nos dice, la semana pasada diste una receta que llevaba harina de almendras, sí, porque les platiqué que estábamos tratando, o sea, si ustedes están buscando disminuir la cantidad de trigo que hay en la dieta o de carbohidratos complejos que hay en la dieta, que podemos utilizar otro tipo de harinas, ¿no? Que existe la harina de coco, existe inclusive la harina de garbanzo y la harina de almendras que no necesariamente tienes que comprarla, la puedes hacer. O sea, la harina molida es la harina de almendras, básicamente. Claro, cuando está a través de un proceso puede ser un poquito más fina. Cuesta 240 el kilo, sí, se los dije. Es caro, pues la almendra es cara. ¿Por qué la puedes sustituir? Cualquier otra. Hay harina de maíz, hay harina de garbanzo, te decía, hay harina de arroz, hay harina de trigo sin gluten inclusive. Hay harinas como de 15 opciones diferentes. Ahora, la puedes hacer tú, ¿no? Con amaranto molido. Con el amaranto molido o la avena molida. O sea, agarras tu avena, la mueles y ya está, ¿no? O sea, nada más lo tienes que poner en la licuadora. No sé si tú has hecho algún día alguna harina de avena. ¿Qué tanto se tarda en la licuadora? Así es, muy rápido. Es muy rápido, ¿no? O sea, realmente no es nada difícil, la puedes hacer con mucha facilidad. Bueno, Yoli, muchísimas gracias por tu tiempo. Un placer. ¿Dónde te localizamos tu teléfono? Sí, mi teléfono es 33 11 57 05 49. Nuevamente, ¿tu teléfono? 33 11 57 05 49. Perfecto, pues ahí tienen información de lo más útil para tu día a día. Los vamos a dejar en un programa más del doctor Gilberto Priego. Espero que tengan un excelente inicio de semana.